Bueno, nuestra hermana hablaba de las historias de la Biblia, ¿no? Yo sé que a muchas personas les apasiona esas historias. Entonces hoy vamos a ver una de ellas, que vamos a hablar del rey Josías en la Biblia. El rey Josías fue un rey que llegó a su reinado muy joven. Habla la Biblia que fue el rey más joven en lo que dice la Biblia. ¿Sí? Él reinó en la tribu de Judá. Podemos ver que las tribus eran 12 tribus, ¿sí? En Israel, en el del pueblo hebreo. Recordamos que Josué llevó ese pueblo hebreo y conquistó la tierra prometida y los instituyó a todos allí, ¿sí? Cuando murió Salomón, hubo una división en ese pueblo y hubieron unos que se fueron para el norte. Las tribus del norte se fueron 10 para el norte y quedaron 2 en el sur, ¿sí? Que la tribu del norte se llamaba Israel y la tribu del sur Judá. El rey que quedó gobernando en la tribu del norte se llamaba Jeroboam. Tengámoslo en cuenta porque vamos a hablar más adelante de ese rey. Jeroboam se llamaba el rey que quedó en las tribus del norte, ¿sí? Esas tribus del norte muy rápidamente se separaron de los caminos del Señor y empezaron a entrar en cosas humanas, en idolatría, en todo lo que no era del Señor. En la tribu de Judá, de ahí viene Josías. Este rey Josías tenía un abuelo que se llamaba Manasés. Este hombre corrompió todo ese reino del sur. Este rey fue malvado. Ese templo maravilloso que construyó Salomón lo corrompió. Entró a ese templo imágenes abominables a los ojos de Jehová, ¿sí? Instituyó allí encantadores, instituyó adivinos, adoró a Baal, a Será. Tenían prostitución adentro también para ese tipo de... Este hombre cogió y dañó todo ese pueblo, ¿sí? Entonces, y no solamente eso, trajo una oscuridad tremenda espiritual en ese pueblo. Y no solamente eso, dice la Biblia que las calles de Jerusalén estaban manchadas de sangre. Era un hombre sanguinario, mataba a sus propios hermanos, los juzgaba por nada y los mataba. Hasta ese punto había llegado esa tribu, tremendamente separados totalmente de Dios. Viene su hijo, dice la Biblia que él puso a su hijo en el fuego, o sea, fue agorero, fue adivino, instituyó encantadores en ese pueblo. Este rey duró 55 años gobernando, por mucho tiempo hizo un mal tremendo a la nación. Sigue gobernando el padre de Josías, que se llamaba Amón. Este hombre siguió los mismos pasos de su padre. Hizo lo mismo, instituyó hasta más altares, y adoró a Baal, a Será, hizo todo lo malo. Apenas gobernó 2 años porque tuvo una rebelión en su gobierno y lo mataron. Ahí entró Josías. Este rey tan joven, ¿qué piensan ustedes? Con el ejemplo que tuvo de su abuelo y su padre, ¿cómo iba a ser ese muchacho? No se esperaba nada bueno de él, ¿no es cierto? Pero no, este muchacho dijo no. Se rodeó de buenas personas, se rodeó de gente de fe. Nuestros muchachos, ¿qué hicimos nosotros en nuestro pasado? Vimos ejemplos
y tomamos esos malos ejemplos. Y por eso cometimos muchos errores. De mi parte pasó eso. Pero en la Escritura, lo bueno de la Escritura es que nos enseña de que lo que vemos malo no lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces este rey llegó con otra visión y fue asesorado bien por sus sacerdotes. A la edad de 18 años, este muchacho empezó a limpiar, dijo, voy a arreglar el templo. Exteriormente habían grietas y le dijo a sus siervos, a sus sacerdotes, que fueran a recoger la ofrenda que estaba en el templo para pagar esas reparaciones. Y vamos a ver en Segunda de Reyes 22, 8 y 11. ¿Lo tenemos, familia? Amén, amén. Bueno, entonces dice la palabra del Señor. 1, 2 y 3. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías, el escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías el libro a Safán y lo leyó. Verso 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro, rasgó sus vestidos. Wow, tremendo. Encontraron el libro de la ley en la casa, bueno, en la casa de Jehová, tendría que estar ahí, ¿no? Pero por muchos años nunca se interesaron en él. Primer punto que quería dejarlo ahí, el primer punto de la conferencia se llama nuestra identidad perdida. ¿Cómo puede ser que venían de David? No, mucho antes. Moisés lo sacó de Egipto, hizo grandes maravillas, prodigios, milagros. Josué los libertó, los llevó a una tierra que fluía leche y miel. Después pasó David, después pasó Salomón. Y se les olvidó la ley. Quedó instituida en el libro. Y se apartó y se perdió el libro porque ellos quisieron perderse del libro. Pero lo encontró. Y este muchacho, al leerlo, dijo, algo está re mal. Yo sabía que estábamos mal, pero estamos re mal. Y rasgó sus vestidos y se arrodilló y empezó a clamarle al Señor y dice, uy, tremendas cosas que vienen sobre esta nación. Se perdió la identidad. A veces nosotros antes estábamos perdida nuestra identidad. Porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Para dónde vamos? Cuando no conocemos del Señor, la tenemos perdida. Total. Dados a otras cosas, al mundo, podemos caer en cualquier cosa y para nosotros es normal. Ayer me pareció curioso que estaba leyendo y repasando un poco y llega un muchacho a mi casa. Y entonces me dijo, ve, haceme un trabajo. Yo le dije, no, ahorita no, el lunes te hago el trabajo. Entonces se sentó a hablar conmigo un rato. Me dice, no, ¿y vos estás leyendo la Biblia? Sí, estaba repasando unos versos allí. Me dice, no, yo voy a la iglesia. Y le digo yo, wow, tremendo, qué bueno. Me dice, y el Señor me liberó. Porque yo había una puerta a los adivinos, a la brujería. ¿Y sabe cómo la abrió ese muchacho? Ayer me lo contó, por teléfono. Él sentía la necesidad de algo, como decía la hermana. Necesitaba algo en su vida. Y dijo, no, yo voy a buscar aquí a ver qué me depara el futuro. Y a ver qué me va a pasar, porque estoy viviendo tan mal. Y cogió y consultó por internet. Se contactó el adivino, el brujo. Y mejor dicho, a través del internet, ese muchacho fue poseído. Ni lo visitó, porque no estaba aquí en este estado. Y él dice, el poder del Señor me liberó. De él estaba perdido ese libro. Este libro se perdió hace mucho tiempo.
Entonces este muchacho me pareció muy especial. Yo decía, tremendo. Algo que ya estábamos leyendo. Entonces, este muchacho lo que hizo fue arrodillarse al Señor y le dijo a sus sacerdotes, le dijo, necesito respuestas de Dios. Vayan y oren al Señor a ver qué podemos hacer. Y vamos a 2 de Reyes 22, 18 al 19. Vamos a ver la respuesta que Jehová le dio a Josías. Verso 18, ¿lo tenemos? 22, 18 y 19. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendré a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo he oído, dice Jehová. Tremendo. Este muchacho encontró ese libro y solo lo escuchó y sucedió algo dentro de él. Yo vengo de ahí, nos perdimos. Pero ¿cuál fue el libro que encontraron? Dice la Biblia que fueron los primeros 5 libros de la Biblia. Bueno, vamos a hacerle una pregunta aquí, no los de la escuela ministerial. ¿Cómo se llaman los primeros 5 libros de la Biblia? Eso, estos muchachos son tremendos. El Pentateuco, sí. Y nos podemos hacer una pregunta nosotros internamente. ¿Cuánto tiempo estuvo perdido este libro de nuestra vida? ¿O será que aún continúa perdido? Porque nosotros nos decimos llamar cristianos y traemos la Biblia cada 8 días, ¿sí o no? Pero ¿será que en la casa la abrimos? ¿O la dejamos, llegamos de la iglesia y la dejamos ahí y la volvemos a coger el domingo? Y a veces no la abrimos ni acá, porque vea, tenemos esa maravillosa ayuda. Pero Dios es poderoso. Una vez estábamos en una célula y una hermana dice que ella había orado al Señor para que le diera esa hambre y esa sed de la palabra. Y yo decía, yo necesito eso. Y me llegó eso a mi corazón y yo dije, voy a orar al Señor para que me dé esa hambre y esa sed. Y empecé a orar. Y empecé a orar y no me pasaba nada. Y empecé a orar. Y estaba viendo como una respuesta inmediata. Pero cuando me vi de cuenta, empecé a leerla y yo no me había dado cuenta. Y me dice mi esposa, es que, uy, yo lo veo muy entregado a la Biblia. Usted, yo le digo, ¿cómo así? Y yo le dije, ¿y usted qué me está diciendo? Y me dijo, no, es que yo lo veo acá rato que usted y lee, y vuelve y repite y lee. ¿Y usted qué tanto lee? Y me dijo, no, pues, yo no me he dado cuenta. Y entonces esa oración empezó como a sufrir efecto. O sea, ¿qué quiere decir ahí? Se nos olvidó el título, Dios mío. Dios cumple su palabra, es el título del mensaje. ¿Ya la tenían? Ok. Entonces, cuando nosotros abrimos este libro maravilloso, y es que es una maravilla, lo abrimos y decimos, alguien tiene la razón y no somos nosotros, es Dios. Dios es veraz y nosotros mentirosos. Este libro depura las intenciones de nuestro corazón. Nos hace mejores personas, nos hace mejores padres y esposos, lo que decía nuestro hermano.
nos ayuda a llevar una vida. No vamos a ser perfectos, pero los mandamientos están escritos aquí. Antes no sabíamos ni que había mandamientos. Y sus estatutos están allí. Nos da fuerza, nos da esperanza, nos da consuelo cuando tenemos problemas. Sabemos a quién consultar. Josías supo a quién consultar. Consultó a Jehová. A ver qué iba a hacer. Y Jehová, pues lo que le contestó no fue muy grato, porque dijo que iba a llegar cosas malas para eso. Pero él no se quedó con eso. Este muchacho empezó, él recogió, después de todo esto, recogió sus sacerdotes, parte del pueblo, llevó a sus niños, hasta los más jóvenes, y desde el más niño lo llevó al frente del templo y empezaron a leer el libro. Y vamos a Segunda de Reyes 22:3 y vamos a ver qué pasó en ese momento. ¿Lo tenemos? Amén. Y respondiendo, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que iría en pos de Jehová y guardaría sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y el que cumpliría la palabra del pacto que estaba escrita en el libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Tremendo. Este muchacho lo impactó la palabra. Dijo, vamos a consagrarnos al Señor. ¿Y sabe qué empezó? Empezó una carrera tremenda. Ese muchacho a limpiar todo lo que estaba dentro del templo. Empezó a sacar todos los ídolos. Sacó los utensilios que habían hecho por manos de hombres para adorar a Baal y a Será. Y los sacó y los quemó. Quemó la estatua, quemó todas las chozas que habían hecho para hacer prostitución dentro de la casa de Jehová. Sacó todo eso y lo limpió. Y se fue a los altares más altos de los montes. Y en el pueblo hebreo había algo muy curioso, que él empezó a limpiar, y para que nadie volviera a hacer nada en esos altares que habían hecho, sacaba los huesos de los sepulcros y los quemaban, los incineraban, y las cenizas las esparcían en esos. Eso era, mejor dicho, lo contaminaba. Para allá a un israelita para allá no iba. Eso ya era, por ahí no podía ni pasar. Entonces, así hacían él. Así tomó eso para que nadie volviera a hacer eso, de construir altares para dioses ajenos. Y empezó este muchacho a limpiar todo, pero tremendo, un ímpetu tremendo que tenía este muchacho. A la edad de 18 años. ¿Cómo vemos nosotros nuestros jóvenes aquí en la iglesia? Con un ímpetu tremendo, ¿sí o no? Porque están impactados por la palabra, ¿sí o no? Y declaramos en el nombre de Jesús que nuestros hijos le van a servir y nuestros nietos le van a servir. Cuando él terminó en el sur, no se quedó quieto. Estaba tan impactado que se fue para el reino del norte, donde estaban las otras 10 tribus, que allá estaban, pero también re mal. Y llegó y se fue al norte a un altar que se llamaba Betel, que era Jeroboam, el primer rey. ¿Se acuerda que hablábamos de ese primer rey? Que Jeroboam edificó en ese lugar alto una imagen de Aserá. La destruyó, ese muchacho la quemó. Hizo lo mismo. Fue a un sepulcro, sacó los huesos, los quemó y contaminó ese lugar. Y vamos a ver qué observó cuando él miró al monte de ese sepulcro y qué vio como inscrito, como en una tumba muy grande. Vamos a leerlo en el Segunda de Reyes 23:17. Vamos a ver qué dijo
Josías de eso. Después dijo, ¿lo tienen? Segunda de Reyes 23, 17. Ok, ¿no lo tenemos allí? Ok, está bien. Vamos a buscarlo, por favor. Segunda de Reyes 23, 17. ¿Lo tenemos todos? Bueno, leamos pues 1, 2 y 3. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre este altar de Betel. Esa era la tumba del hombre de Dios. Vamos a estudiar, vamos a devolvernos un poco y vamos a ver ese hombre de Dios, cómo llegó ahí al norte y por qué está sepultado ahí. Si en los hebreos siempre tenían como su parte donde son, el padre sepulta todo en su casa. Tendría que estar sepultado en Judá, pero estaba sepultado allá en Betel. Vamos a estudiar un poquito más, vamos a retrocedernos a ese hombre Jeroboam. Fue el primer rey que tuvieron las 10 tribus que quedaron en el norte. Vamos a estudiar un poco sobre esto, vamos a devolvernos un poco. Primera de Reyes 13:1, por favor. Este hombre Jeroboam, las personas que estaban en el norte querían irse hacia el sur, como allá estaba el templo que hizo Salomón. Querían irse, pero él dijo, esta gente me va a ir para allá. Como que me van a quitar mi reino, todos se van a devolver para allá. ¿Y sabe qué hizo este señor, este rey? Construyó 2 becerros de oro. Y empezó a decirles al pueblo, también los pervertió. En vez de ir allá ahora, honren a estos 2 becerros de oro, que colocó uno en Betel y otro en Dan. Y empezó a instituir fiestas paganas, parecidas a las que practicaban en Judá, en las otras tribus. Y este señor hizo y deshizo también, instituyó, hizo imágenes. Había una diosa que se llamaba Astoret y hizo altares de ella. También hizo lo mismo, tenía corrompido eso allá. Resulta que acontece que llegó del sur, llegó este siervo del Señor, este varón de Dios llegó ahí a profetizarle. Él estaba ya en ese altar de Betel quemando incienso y llegó y le dijo el varón de Dios. Vamos a leerlo. Primera de Reyes 13:1. Vamos a ver qué le dijo el profeta. Le dijo a Jeroboam. 1, 2 y 3. ¿Lo tenemos? He aquí que el varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar que quemar incenso, aquel clamó contra el altar, palabra de Jehová, y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Joseías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos y que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día una señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él se derramará. Este hombre, cuando llegó el varón de Dios, no le gustó. Ahí mismito no le gustó. Mejor dicho, se encolerizó y lo señaló. Y le dijo a los guardias de él, deténgalo. En el momento que él les tiró la mano, el Señor le secó la mano. Se la dejó así, seca.
Y ahí mismito, ay, no, sí, perdón. Uy, varón de Dios, ora al Señor para que me sane la mano, porque se la secó. Y el siervo de Dios oró al Señor y le recobró la movilidad de la mano. Al instante, el poder de Dios. Y el rey le dijo, varón de Dios, te voy a invitar a mi casa para que comas y bebas y te voy a dar regalos. Y él dijo, no, así me dé la mitad del reino, yo para no voy. Porque Dios me dijo que no comiera ni bebiera. Y que ni volviera por el mismo camino que vine, que me fuera por otro. Y ahí mismito cogió y él se fue. Pero como siempre llegan otras cositas por ahí. Llega un profeta anciano de ahí. Viejo, un profeta viejo. Se dio cuenta que él iba, lo llamó y le dijo, ven, te invito a mi casa para que comas. No lo puedo hacer. Tengo instrucción de parte de Dios que no lo puedo hacer. Muchas gracias. Y le insistió, lo engañó. Y salió comiendo en la casa de él. ¿Cuántos nos pueden engañar a nosotros también? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero Dios está ahí para siempre cubrirnos con su sangre preciosa, ¿sí o no? Cuando terminaron, estaban terminando de comer, para contar más la historia un poquito más. Vino palabra de Dios a ese profeta anciano y le dijo que él no iba a volver a Judá. Ese profeta iba para Judá otra vez, fue a hacer su misión y iba a retornar otra vez. Y le dijo, él no va a volver, va a morir ahí. Saliendo de esa casa, lo atacó un león y lo mató. ¿Qué hizo este señor? El anciano, el profeta anciano, cogió y lo sepultó en Betel, donde estaba su como no sé si es una tumba personal donde enterraba a toda su familia. Lo enterró ahí y le dio instrucciones a sus hijos que cuando él muriera, que lo pusieran sus huesos allá al lado del varón de Dios. Y eso fue lo que vio Josías, el varón de Dios ahí, que él vino a profetizar eso. Esta profecía sobre Jeroboam fue hace 300 años antes que naciera Josías. Vemos que Dios cumple su palabra. Y vemos que Jesús nos dijo algo. Dice, voy a irme a preparar morada para ustedes. Y si Él dijo que volverá, se cumple la palabra. Él va a volver por su iglesia. ¿Cuántos lo creen en su corazón? Vamos a ver qué nos dice Mateo 24, 44. Está un poquito desordenado ahí, ¿no? Pero no, está bien. Mateo 24, 44. ¿Lo tenemos todos? Sí. Mateo 24, 44. Busquémoslo. Abramos la Biblia. Es que qué bueno que no está ahí, ¿sí o no? ¿Lo tenemos todos? Tenemos hasta las 5. Lo tenemos 1, 2 y 3. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Estad preparados. ¿Será que estamos preparados? ¿Estamos listos para irnos con el Señor? Y añoramos que Él venga por la iglesia, ¿no? Pero hay gente que dice, no, pues esto lo vienen diciendo hace mucho tiempo. Mi abuelita se murió con ese cuento.
Y entonces yo no vengo a la iglesia porque pues eso no va a pasar. Pero ¿qué tal que Dios haga una excepción mañana y se lo lleve a usted? ¿Estaba preparado para irse? Porque nosotros no tenemos la vida comprada, ¿sí o no? Entonces, como segundo punto y último, Dios quiere que nosotros tengamos una vida nueva. Una vida, nos dice que estemos preparados. ¿Y cómo será que podemos quedarnos preparados nosotros? Vamos a leerlo en Efesios 4, 17 al 32. Vamos a leer bastante. Y con esta lectura larga terminamos. Efesios 4, del 17 al 32. Busquémoslo para que lo leamos todos. Dios quiere eso de nosotros. ¿Cuántos somos nuevas criaturas aquí? Qué bendición. Y los que no, que estamos ahorita así como, porque yo un tiempo también estuve así, que acá, que allá. Que no, sí. Pero nos tenemos que esforzar un poco más. Y el Señor nos habla a través de la Biblia, de la palabra, nos da aliento, nos da una fuerza tremenda. ¿Con qué nosotros tenemos como esa fuerza? Yo a veces me han preguntado, ¿y usted qué siente? No, yo siento algo dentro de mí que no lo puedo ni expresar. Eso es Dios que me restauró a mí. Y eso lo puede hacer con todo, con cualquiera, con todos. Porque si lo hizo conmigo, ¿cómo no lo va a hacer con los demás? Tanta gente que está perdida. Entonces esta vida nueva la experimentamos nosotros que estamos aprendiendo a caminar con el Señor. Vamos a leerlo. Verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida saldrá de su boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo,
con lo cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Tremendo. ¿Ah? Cuando leemos esto hasta como que nos pone la piel de gallina, ¿no? O sea, tremendo lo que Dios espera de nosotros. Pero vamos por buen camino. Lo tenemos a Él, tenemos su escritura. Dios estableció esto y es maravilloso. Yo no soy el más lector, pero me gusta leer. O sea, he tratado de buscar, quiero más. Quiero volverme más hábil para leer. Entreguémosle ese tiempo maravilloso. ¿Será que el celular, la televisión nos quita demasiado tiempo, sí o no? O otras cosas. Podríamos llevarnos como esas cosas en nuestra mente. ¿Qué nos está alejando de que el libro que yo llevo el domingo cerrado, lo dejo cerrado hasta dentro de 8 días? ¿Qué será que me está quitando ese tiempo maravilloso de leerlo, de escudriñarlo? Tenemos una cosa maravillosa aquí en nuestra iglesia, que es la escuela ministerial. Esto es maravilloso, nos ayuda, nos hace abrir, no es fácil, pero venimos y cada vez que venimos, los maestros, el pastor nos da instrucción y la vemos y vemos que nos toca nuestra vida. Es una maravilla. Pongámonos en pie y vamos a orar, vamos a despedir este tiempo.